Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Que el Señor bendiga su palabra. Así hemos preparado nuestros corazones, todo nuestro ser, para recibir el mensaje, el audio de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Héctor Bonilla, titulado El temor al fracaso. Quiero invitarles para que tengan su Biblia abierta ahí en el libro de Josué, capítulo 1, de los versículos del 10 al 18. Y esa es la porción de la Biblia en la que vamos a meditar en esta mañana, tarde ya. Como ustedes saben, durante estos domingos hemos estado hablando sobre la importancia de vencer el virus del miedo que se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. Hemos hablado sobre el temor al compromiso la semana pasada y otros temores más, ¿verdad? Que hemos analizado. Usted puede checar ahí el Facebook de la iglesia o el YouTube y ahí están todos los mensajes si usted desea volverlos a escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el temor al fracaso. Hay áreas en nuestra vida a las que le tenemos miedo enfrentar ciertas situaciones. Muchas preguntas, ¿verdad? Las personas nos hacemos. ¿Seré un buen padre? ¿Seré un buen estudiante? ¿Pasaré el examen? ¿Me aceptarán en el trabajo? Y esos temores, esas dudas, a veces producen ansiedad. Y esa ansiedad se refleja en ese temor al fracaso, a no hacer las cosas bien, como nos gustaría, como Dios nos manda. Por eso el miedo al fracaso es una de las formas más conocidas de la ansiedad y muy seguido se presenta por estas situaciones. Si tenemos un examen, si tenemos una presentación, si tenemos algo, ¿verdad? Alguna conferencia, algún test, algún examen médico. Y fíjense que esta es una de las muchas causas por las cuales las personas no quieren ir al laboratorio o con el doctor, porque tienen miedo al fracaso. Es que si sale el colesterol alto, ¿qué voy a hacer? Si sale el azúcar alta, ¿qué voy a hacer? Eso es miedo al fracaso, miedo a enterarnos que no estoy bien o que no estoy haciendo las cosas bien. Sí, entonces a veces por el área médica, a veces por el área paternal o maternal, a veces en el área laboral, en el área familiar,
presentamos ciertos miedos. Y el miedo al fracaso se puede presentar de muchas maneras. Hay que darnos, no, pues mejor no hago nada, ¿verdad? Ni le muevo, ¿verdad? A veces dice uno malamente, pero Dios a través de este mensaje y algunos pasajes de la Biblia quiere que podamos entender que podemos enfrentar ese temor también, ¿sí? De no pensar que, bueno, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo intento si no me va a salir? No, o sea, comprometernos, esforzarnos, como lo vamos a poder estudiar. Dice en la palabra de Dios en Isaías 23, el versículo 3 y 4, si lo pueden buscar ahí en su Biblia, Isaías 23, versículo 3 y 4, lo voy a leer en una versión diferente. Dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Entonces, Dios sabe que tenemos miedos, temores, inseguridades, dudas, escalofríos, ansiedades y otras cosas más que presentamos como síntoma del temor. Por eso la palabra de Dios nos dice: tú nos das paz, oh Dios. Tú me darás paz, Señor, cuando me mantengo pensando en ti, porque en ti he puesto mi confianza, dice esta versión. Entonces, Dios, conociendo nuestros temores, conociendo nuestras ansias o nuestras ansiedades, nos da la solución para el miedo a fracasar, porque la paz que recibimos de Él, cuando confiamos, echa fuera todo temor. Entonces, ahí está la raíz, ¿verdad? De ir a la palabra del Señor y ser llenos de paz para echar fuera el temor. En otro mensaje, en semanas más adelante, vamos a ver este versículo, ¿verdad? Pero mientras tanto, nos enfocaremos en este pasaje de Isaías y en el de Josué. Porque al analizar el libro de Josué, podemos ver cómo Dios lo llama. Dios le dice: esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Entonces, Dios, conociendo la situación que Josué estaba viviendo, le da palabra de aliento. Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Incertidumbre por el trabajo, por la pandemia, por los estudios, por la economía, incertidumbres de muchas cosas, pero el Señor nos sigue diciendo que confiemos en Él, que no intentemos enfrentar la vida o las cosas en nuestras fuerzas, sino en su poder. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces o de lo que careces. Entonces, al analizar este libro de Josué, cuando Dios llama a Josué a que se levante, que tome su rol de líder, que guía al pueblo a la tierra prometida, Dios le llama para que se esfuerce. Dios le llama para que se comprometa. Dios le llama para que sea valiente, porque Él, Dios, estará con él siempre, todos los días de su vida. Y las promesas de Dios no fallan. Por eso Dios está con nosotros y nos quiere hacer crecer, madurar, entender. Bueno, sí tengo temores, pero bueno, en el nombre sea de Dios, vamos. Bueno, sí tengo dudas, pero en el nombre del Señor, vamos. Y precisamente Dios quiere que entendamos y que analicemos, que nosotros mismos nos demos cuenta de cuáles temores estamos albergando en nuestra vida. Y si el temor al fracaso es algo que nos impide acercarnos a Dios, reconocerlo y pedir ayuda. Si el temor al fracaso es algo que nos está impidiendo comprometernos, servir con integridad, pedir la ayuda del Señor. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Josué 1 del 10 al 18. Ya lo leyó nuestro hermano Mario. Quiero leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo de Israel: vayan por el campamento y díganle a todos que alisten provisiones para llevar con ellos, porque en 3 días cruzarán el Jordán para entrar a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Entonces Josué les dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés:
Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que en el Señor su Dios les daría un lugar de descanso, la tierra donde estamos. En realidad Moisés ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos, sus ganados se pueden quedar aquí al oriente del Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes un territorio para habitar. Así que ustedes ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener su lugar de descanso, la tierra que el Señor les da. Después de esto, ustedes podrán volver a su propia tierra, vivirán al oriente del río Jordán, la tierra que Moisés les dio, el siervo del Señor. Entonces le respondieron a Josué, cumpliremos tus órdenes e iremos donde tú nos mandes. Te obedeceremos siempre tal y como obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como lo estuvo con Moisés. El que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandatos, no importa quién sea, será condenado a muerte. Todo lo que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Amén. A través de este pasaje, hermanos, podemos ver cómo Dios nos está animando, nos está impulsando para que podamos vencer algunos temores, sobre todo el temor al fracaso, ¿sí? Que nuestros pensamientos no dominen nuestro ser a tal grado de que no hagamos nada. Y miren, vamos a analizar algunas enseñanzas que la palabra de Dios nos da en cuanto a cómo vencer el temor al fracaso. En primer lugar, ¿cómo podemos vencer el temor al fracaso? Bueno, primero, después de estar con Dios, debo poner en práctica su voluntad. El temor al fracaso lo voy a vencer cuando después de estar con Dios, en un tiempo de oración, en un tiempo de comunión con Él, de lectura bíblica, en un tiempo donde cantamos o compartimos, ¿verdad? O ayudamos o hacemos lo que Dios nos está diciendo, entonces pongo en práctica su voluntad. No basta con saber lo que tengo que hacer. No basta con escuchar lo que Dios me tiene que decir. Necesito dar el siguiente paso para poder vencer mis temores. Si no, voy a seguir pues sufriendo de ansiedad, sufriendo de otras cosas, porque no me atrevo a dar ese paso. Ya sea un paso de fe, ya sea un paso para comprometerme, ya sea un paso para salir adelante. Después de estar con Dios, necesito poner en práctica lo que Él me está diciendo. Si quiero ver algo en mi vida, si quiero ver cambios, si quiero ver resultados, necesito poner esto en práctica. En los versículos anteriores de Josué 1:10, Dios estaba hablando o había hablado con Josué y le había dicho, oye, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y guía a este pueblo para que conquisten la tierra que yo les prometí, para que puedan triunfar en esta conquista, para que sean triunfadores, para que avancen haciendo lo que yo les digo. Y así Dios habló a Josué, porque tenía planes para él. Y seguramente Dios también habla a cada uno de nosotros. A través de la Biblia Dios nos habla y nos muestra lo que Él quiere. Por eso, después de estar con Dios, debo poner en práctica su voluntad. Si Dios me dice que me esfuerce, que sea valiente, debo ponerlo en práctica. Si Dios dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, debo ponerlo en práctica. Si Dios dice que haga otras cosas, debo someterme al Señor. Le tocaba ahora a Josué entrar a la tierra prometida. Si vemos en los libros de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, vemos a un pueblo que se rebelaba continuamente, un pueblo difícil de liderar. Y sí, tratar con las personas a veces puede resultar muy difícil. Tratarnos entre familia de por sí a veces es difícil. Ahora con personas que no son de la familia, bueno,
Pero es ahí donde Dios nos manda a poner en práctica lo que Él nos está mostrando, lo que Él nos estaba diciendo. Y así como le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, esfuérzate, sé valiente. Se lo dice 3 veces en este pasaje de Josué 1, del 1 al 9. 3 veces. Y en la Biblia, cuando algo se repite, pues nos indica que es importante. Por eso cada uno de nosotros podemos pasar tiempo con Dios. Y podemos analizar, bueno, ¿cómo está mi tiempo con Dios? ¿Exclusivo a los domingos? ¿Nada más oro por los alimentos? Nada más le pido que me cuide cuando salgo a carretera, cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna dificultad? ¿Cómo es mi tiempo con Dios? ¿Cómo la estoy pasando con Dios? ¿Disfruto de ese tiempo o pues de vez en cuando solamente lo busco? Porque de ahí viene, ¿verdad? De ahí viene que si entre más tiempo pasemos con Dios, entre más tiempo lo buscamos, entonces Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza. ¿Qué pasa con las personas que van al gimnasio? Entre más ejercicio hacen, se nota, ¿verdad? O sea, es evidente, ¿sí? Bajan la panza y suben músculo. Es evidente. Entre más el atleta que corre, más distancia aguanta, ¿sí? El que practica un deporte con constancia, más bueno se hace en él. Entonces, pasar tiempo en lo que sabemos que es bueno nos hace mejores. De la misma manera, pasar tiempo con Dios, entre más tiempo pasemos con Dios, entonces podemos vencer y darnos cuenta de ciertas situaciones difíciles en nuestra vida que no hay otra forma de solucionarlos más que de decirle, Señor, ayúdame. Y después de orar y pedir su ayuda, entonces atrevernos a practicar su voluntad. Porque cuando empezamos a vivir lo que Dios quiere de cada uno, entonces el temor al fracaso se disipa. El temor y la duda de que lo voy a hacer bien. ¿Será que no me equivoque o será que sí me equivoque? ¿Qué pasará? Todo eso se va mientras yo me concentro en lo que Dios quiere. Todos tenemos dudas. Las aprendimos o las hemos agarrado de por ahí, ¿verdad? Todos tenemos dudas y temores, pero algunas de ellas las hemos vencido, ¿sí? Porque hemos visto que no vale la pena ser dominados por esos temores. Pero hay otros que nos siguen fastidiando la existencia. Hay otros que a lo mejor no hemos reconocido que están ahí, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo no le temo a eso, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a nada o a nadie, pero se presenta algo y lo evitamos. A lo mejor no lloramos, no temblamos, ¿verdad? No nos asustamos, pero sí lo evitamos, le damos la vuelta. ¿Sí? Tenemos temor de enfrentar las cosas para solucionarlas. A veces esto sucede en nuestras relaciones personales. ¿Hay algún malentendido? ¿Hay algún problema entre nuestras relaciones personales? Y tememos el fracasar, arreglar las cosas. Tememos el fracasar, el hablar de la situación como es correcto, sin enojarnos más y decimos, no, mejor guarda tu sana distancia, ¿verdad? Ahora que está de moda eso. Y no arreglamos las cosas. Eso es temor al fracaso. A no hacer las cosas que sabemos que están bien, porque tenemos miedo de que no salgan como quisiéramos, porque no quiero reconocer mi parte o porque según yo no quiero problemas u otros pretextos más. Pero Dios quiere que cada uno podamos entender que Dios quiere nuestra felicidad. Si Dios nos pide algo en la Biblia es porque Dios quiere nuestra felicidad.
Él no quiere vernos sufrir. Nosotros a veces por ese temor e inseguridades empezamos a sufrir. Pero Dios no quiere vernos sufrir. Dios quiere que seamos alegres, felices, que nos gocemos. A pesar, sí, de los problemas, a pesar, sí, de las circunstancias difíciles y todo esto que vivimos a veces. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, nos acercamos a Él, pasamos tiempo con Dios, entonces podamos entender lo que dice Romanos 8:37. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que podemos vencer ese temor al fracaso, a no hacer las cosas bien. A decir, no, yo mejor no le entro porque no sé cómo me va a ir. Yo mejor no hago lo que sé que es correcto porque después, híjole, pues es compromiso, es tiempo, es esfuerzo, ¿no? Y así. Así que yo quiero hacer esta observación. Si estás orando, deja que se vea en la práctica y no te dejes dominar por el temor al fracaso. Si estás estudiando la Biblia, deja que se vea en la práctica y no te dejes dominar por tu miedo a no hacer las cosas bien. Si estás dejando que Dios controle todo lo que eres, todo lo que tienes, dejemos que se note en nuestra práctica y no le temamos al compromiso ni al fracaso. Muchas veces eso pasa en nuestra vida. No queremos compromisos, queremos todo light, así buena onda, ¿verdad? Así que todo vaya bien, como un dulce helado de limón o de pistache, saborear nada más, saborear, pero no compromiso. Disfrutar nada más, pero no sentirme atado. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad así, que cada vez nos influye más con ese pensamiento, mientras que Dios nos dice, oye, es bueno comprometerse. Oye, es bueno que venzas ese temor al fracaso y que lo intentes una vez, 2 veces, 1000 veces hasta que lo logres, porque el Señor está con nosotros. Si llegamos a fallar, ¿qué creen? Dios nos levanta. Si tenemos dudas, Dios nos afirma y nos da seguridad. Si tienes angustias, Dios te da su palabra para que cobres ánimo, para que te fortalezcas. Pues la realidad es que todos aprendemos de nuestros aciertos y de nuestros errores. Todos aprendemos de nuestros aciertos y nuestros fracasos. Y muchas veces nuestro fracaso, ¿qué creen? Son nuestros grandes maestros de la vida. Pero tenemos que enfrentarlos. No decir, ya fracasé una vez, pues ya me escondo, ¿no? Meto la cabeza en la tierra, me escondo en mi guarida, ya no lo intento. No, es ahí donde el Señor nos manda, esfuérzate una vez más. Sé valiente, no te desanimes, yo estoy contigo, adelante. ¿Lo pudiste hacer una vez? Lo puedes hacer 2. Fallaste 3, inténtalo 4. Y así, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y nos está animando a que vayamos adelante, haciendo su voluntad. Todos aprendemos de los aciertos y de los fracasos. ¿Sabes? Cuando nuestro miedo al fracaso se torna irracional y aparece de forma recurrente, o sea, una y otra vez, y esto se vuelve fuerte, se considera fobia a fracasar. ¿Saben cómo se llama la fobia al fracaso? Sí, hay un nombre raro, ¿verdad? Pero hay un nombre para la fobia al fracaso y se llama atiquifobia. Atiquifobia. Ese es cuando el temor al fracaso nos paraliza y no queremos intentar nada. Entonces, no seamos dominados por esta fobia. Puede ser que muchos cristianos la padezcan, ¿saben? Tal vez por eso su falta de compromiso con Dios. Tal vez por eso su falta de compromiso con su iglesia. Por la atiquifobia. El miedo a fracasar. Es que si digo que sí y mañana no puedo, ¿qué va a pasar? Es que si me comprometo en esto, si digo que sí y luego mañana me levanto de malas, ¿qué va a pasar?
¿Y si hace frío mañana? Y pretexto, ¿no? Por decir algo. Este miedo al fracaso a muchos cristianos los está paralizando, los está llevando a una comodidad, a creer que siempre tiene que ser primavera, a creer que siempre tiene que ser verano, siempre todo bien, buena onda, cero problemas, cero estrés, ¿verdad? Todo así, bien. Y a veces así están creciendo las futuras generaciones, sin esforzarse, sin tomar retos, desafíos, creyendo que todo se puede arreglar de una u otra manera. Pero Dios nos enseña que la manera correcta de arreglar las cosas en nuestra vida es obedeciendo su palabra, siendo fuertes, siendo valientes, agarrando el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor. Así es que si te piden servir en algo en la iglesia, ¿tienes temor a fracasar? Tal vez pienses, yo paso tiempo con Dios, yo oro, yo leo la Biblia, me congrego, traigo mi diezmo y mi ofrenda, alabo a Dios. ¿Qué no es suficiente? ¿Por qué tengo que hacer más? Y quizás este puede ser el pensamiento de muchos. ¿Por qué tengo que comprometerme? ¿Por qué tengo que hacer algo más? Y ya con esto, ¿verdad? Ya. ¿Acaso no tengo la vida eterna? Sí, sí la tienes. Pero también la Biblia dice que nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios nos debe llevar a crecer, a madurar, a decirle, aquí estoy, Señor, úsame, aquí estoy, usa lo que tú me has dado para tu honra y para tu gloria. Simplemente porque Dios nos lo pide, porque Dios nos lo está pidiendo, porque somos hijos e hijas de Dios y debemos comportarnos de esa manera. Creo que es tiempo de vencer nuestro temor. Creo que es tiempo de vencer el temor a fracasar, el temor a comprometernos. Creo que es tiempo de ser usados por Dios. Es tiempo de que cada uno de nosotros nos demos cuenta que sí podemos tener éxito cuando le servimos a Dios, que sí podemos tener éxito cuando nos comprometemos a hacer algo para Dios en la iglesia, en la comunidad, donde sea. Sí podemos tener éxito porque el Señor está con nosotros. Él no nos deja, Él va adelante, Él nos capacita. En ese tiempo con Él, Él nos capacita. Por lo tanto, te invito a que no te dejes dominar por tu temor al fracaso. Déjate dominar por Cristo. En segundo lugar, ¿cómo puedo vencer el temor al fracaso? Bueno, también la Biblia nos dice que puedo recordar las promesas de Dios para transmitirlas a los demás. ¿Cómo puedo vencer el temor al fracaso? Transmitiendo las promesas de Dios a los demás. Josué 1 del 12 al 15 dice así: entonces Josué les dijo a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor su Dios les daría un lugar de descanso de la tierra donde estamos. En realidad Moisés ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos, su ganado, se pueden quedar aquí, al oriente del río Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes un territorio para habitar, así que ustedes ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener su lugar de descanso, la tierra que el Señor les da. Después de esto, ustedes volverán a su propia tierra, vivirán al oriente del río Jordán, la tierra que les dio Moisés, siervo del Señor. Aquí Josué, como líder del pueblo, está hablando a estas 2 tribus y media que estaban ya asentadas al este del río Jordán, y los estaba animando, les estaba recordando la promesa que ellos habían hecho de ayudar a sus demás hermanos, el compromiso que habían
pues en el que habían incurrido para conquistar juntamente con las demás tribus toda la tierra. Entonces es importante ser parte de la movilización que debemos tener en Cristo para poder vencer nuestros temores. Es importante ser parte del servicio a Dios para poder vencer nuestro temor al fracaso y darnos cuenta que sí podemos. ¿Cómo podemos vencer el temor al fracaso? Recordando las promesas de Dios y transmitiéndolas a los demás. Nos pasa como padres, ¿sí? Cuando animamos a nuestros hijos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les estamos recordando las promesas de Dios y a la vez el Señor está hablando a nuestra vida, ¿sí? Pero eso sucede cuando animamos a nuestros hijos, a algún familiar o a otra persona, vaya, lo que la Biblia nos está diciendo, se las transmitimos a otros, nosotros también estamos siendo animados. Estamos poniendo en nuestra mente la palabra del Señor. Y es que hacer la voluntad nos lleva a experimentar el verdadero éxito. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a experimentar el verdadero éxito. Porque Josué, miren, sabía muy bien lo que Dios le había prometido. Y ahora estaba transmitiendo eso al pueblo para empezar con la conquista de la tierra prometida. Mis hermanos, una de las características de la iglesia es que debemos animarnos unos a otros. ¿Cómo nos estamos animando? ¿A bibliazos? ¿Cómo nos estamos animando? ¿Verdad? Hay muchas formas de animarnos unos a otros, ¿verdad? Reconociendo el buen trabajo, por ejemplo, ¿sí? Saludándonos fraternalmente, bueno, ahora con lo de la distancia. Pero hay muchas formas de animarnos, recordándonos la palabra del Señor, recordando que Dios está con nosotros. Hay diferentes formas de animarnos. Y Dios se encarga de animarle primero para que después vaya con el pueblo y le anime y le guíe. Porque miren, cuando demostramos que seguimos a Cristo, nuestro temor se tambalea. Cuando recordamos lo que Dios nos dice y nos comprometemos con Él, entonces nuestro temor decrece y nuestro valor aumenta. Y sabemos que aunque fallemos, Dios nos levanta, Dios nos restaura, nos da la oportunidad para que le demostremos que podemos ser fieles a Él. No temamos al fracaso, podemos hacer lo correcto. No temamos a que las cosas salgan bien, esforcémonos. Así como muchas veces nos esforzamos, en lo que nos gusta, esforcémonos también en lo que requiere de nosotros un mayor compromiso. Porque podemos hacerlo. No nos dejemos engañar por el no puedo. No nos dejemos engañar, pues es que tengo dudas, y si no lo hago bien. No nos dejemos engañar por eso. Porque Dios sabe que lo podemos hacer. Si Él nos lo dice en su palabra es porque lo podemos realizar. Confiemos en el Señor. Seguramente todos hemos cometido errores en nuestra vida. ¿O alguien no ha cometido errores? Para darle un aplauso. Todos hemos cometido errores. Todos la regamos. 1 o 10,000 veces. O 1,000,000 de veces. ¿Sí? ¿Pero qué creen? El Señor nos da la oportunidad de hacer las cosas diferentes. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando dejamos que Cristo nos ayude, nos transforme, nos guíe, las cosas pueden ser diferentes. Podemos disfrutar, saborear el éxito de hacer las cosas bien de acuerdo a su voluntad. Y no vernos ni sentirnos fracasados, porque no lo somos. No vernos ni pensar que no servimos para nada, porque esa es una mentira. Solo porque fallamos una vez, solo porque fallamos 1,000 veces, el Señor nos levanta y nos afirma en esa autoestima que puede estar dañada,
en ese concepto de uno mismo que puede estar distorsionado. El Señor nos afirma y nos dice, sí puedes hacerlo. Sí puedes ser un buen padre, sí puedes ser una buena madre, sí puedes ser un buen estudiante, sí puedes ser un buen trabajador, sí puedes ser un buen empresario, sí puedes hacerlo, porque el Señor está contigo. Y necesitamos buscarle, así como Josué buscó al Señor, así como Josué transmitió la voluntad de Dios al pueblo, Dios lo fortaleció. Si es que no nos dejemos dominar por el temor al compromiso, por el temor a fracasar. Y por eso nunca intentemos servir a Dios. Es mejor obedecer a Dios y mostrar disposición para servirle que quedarse paralizado por los temores. Es que muchos pueden pensar, ¿y si quedo mal? ¿Y si no lo hago bien? Pues el Señor te dará, ¿qué crees? Otra oportunidad y otra más hasta que lo hagamos bien. El éxito o fracaso no se mide por compararnos con los logros de los demás. Ese es uno de los más grandes errores que cometemos las personas. Tengo éxito si soy más que mi padre. Tengo éxito si sobresalgo más que mi hermana o mi hermano. Tengo éxito si aquí hay mucha gente. No. Y nos estamos comparando, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Para pensar, hoy hice esto, me fue mejor que al otro, entonces tengo éxito. No. El éxito delante de Dios no se mide así. El éxito delante de Dios, Él examina nuestro corazón y ve las intenciones de nuestro ser. Él puede ver lo que hay en nuestra mente. Y de esa manera Dios nos evalúa, ¿sí? No por lo que se ve, sino por lo que hay en nuestro interior, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y su pecado con Betsabé, y el no hacer nada porque su hija fue violada, y el solapar a su hijo Absalón en todo lo que hacía, y de repente irse, antes de ser rey, de repente irse con los filisteos, o sea, se fue al bando contrario. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿y por qué? Analizando la vida de David, podemos decir que era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía la capacidad de arrepentirse, porque tenía la capacidad de reconocer su maldad, de reconocer su iniquidad, su pecado, de reconocer que fracasó y pedirle a Dios que lo ayudara a levantarse. Por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto y jamás falló y todo lo hizo bien y tocaba el arpa virtuosamente y componía de una manera perfecta y alababa a Dios, ¿verdad? Y le daba de golpes a los leones y a los osos y manejaba la onda de manera virtuosa. No por eso, sino porque tenía la capacidad de arrepentirse cuando fracasaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos esa capacidad para poder levantarnos, reconocer nuestros errores, los fracasos y seguir a Cristo. Levantarnos y seguir adelante. No caer en el error de compararnos. No, es que yo creo que mis hermanos en la iglesia pues nunca han cometido este pecado. Y si se enteran que yo lo cometí, pues ¿qué van a decir? No, es que si mi familia se entera que hice esto, ¿verdad? No, hombre, ¿qué van a pensar? Y tenemos esos temores a que nos vean y nos señalen como que fracasamos. La presión familiar es mucha. La presión social puede ser mucha. La presión de la iglesia puede ser mucha.
Pero Dios nos dice, como ese comercial, hey, tranquilos familia, tranquilos. ¿Sí? Si reconocemos nuestros errores y fracasos, el Señor nos ayuda, el Señor nos levanta, nos recuerda sus promesas. No nos dejará en el suelo tendido, sino que nos levantará. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo vencer el temor al fracaso? Mostrando valentía y seguridad para guiar a otros en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo vencer el temor al fracaso? Mostrando valentía y seguridad para guiar a otros en la voluntad de Dios. Si nos damos cuenta, estos 3 puntos de este mensaje tienen que ver con pasar tiempo con Dios y después aplicar. Saber las promesas de Dios y después transmitirla. Tener yo seguridad, valentía y después, órale, a la vida, ¿verdad? Tiene que ver con eso. O sea, los temores se vencen en la práctica, no ahí en el banquillo estudiando y leyendo y memorizando nada más. Los temores se vencen en la práctica, aventándonos, creyéndole a Dios que sí podemos hacer algo, válgame. En el capítulo 1 del libro de Josué vemos a Dios diciéndole a este hombre, esfuérzate, sé valiente. Y también vemos al pueblo de Dios pidiéndole a Josué que se esfuerce. Miren, cuando Dios reconoce una necesidad de nuestra vida, cuando Dios sabe que necesitamos algo, Él nos va a llevar a un pasaje de la Biblia para hacernos entender lo que necesitamos. Pero también nos va a poner personas en nuestra vida que nos van a decir también que necesitamos esforzarnos, comprometernos o vencer los temores, igual como Dios nos lo está diciendo. Eso es lo que vemos aquí en Josué 1. Dios primero empieza diciéndole a Josué, esfuérzate, sé valiente. Se lo dice 3 veces. Y al final de este capítulo, el pueblo le dice también, dice el 16, ellos le respondieron a Josué, cumpliremos tus órdenes e iremos a donde tú nos mandes, te obedeceremos siempre tal y cual le obedecimos a Moisés. Lo único que te pedimos es que el Señor, tu Dios, esté contigo como lo estuvo con Moisés. El 18, el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandatos, no importa quién sea, será condenado a muerte. Todo lo que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Las personas que nos aman quieren vernos esforzados y valientes. Las personas a quien amamos queremos verles también esforzados y valientes. Unos a otros queremos verles esforzados y valientes, cumpliendo lo que Dios dice, descubriendo que sí son buenos en hacer las cosas bien, descubriendo que ese compromiso con Dios da resultado, da fruto, descubriendo que mi fe puede mover montañas. Y la primera montaña que mueve soy yo. Somos nosotros, pues. Nuestra fe nos mueve a nosotros. Por eso la Biblia nos dice, esfuérzate, sé valiente. No nada más en lo que te gusta, no nada más en lo que disfrutas. También en lo que sabes que es bueno y no te gusta tanto. Pero sabes que lo tienes que hacer. No podemos pretender enseñar si no estamos seguros. No podemos ser eficientes en nuestra enseñanza si nos dejamos dominar por nuestros temores. Todos recordamos a nuestros maestros de la escuela. Y los mejores maestros eran personas o son personas seguras y valientes. Es una característica de los mejores maestros que hemos tenido. Seguros y valientes. Saben de lo que están hablando. No se dejan intimidar por los muchachos o por el grupo. Son seguros, son valientes. Y por eso impactan la vida de los demás. Padres seguros y valientes impactan la vida de sus hijos.
Abuelos seguros y valientes impactan la vida desde sus hijos. Personas valientes y seguras necesitamos impactar la vida de las demás personas. No es una opción, es una necesidad. Es una necesidad. Por eso el temor y las dudas nunca inspiraron a nadie. El temor y la duda jamás inspiró a nadie. Bueno, lo inspiró a tener miedo y se puede llamar inspiración a eso. Pero siempre el buen ejemplo inspira. ¿Por qué será que los superhéroes son tan famosos? Porque inspiran. ¿Por qué será que los atletas exitosos son tan famosos? Porque inspiran. ¿Por qué las personas que consideramos como buenas en su oficio, la gente quiere aprender con ellas? ¿Por qué? Porque inspiran. Entonces estamos llamados a eso, a ser valientes, a mostrar seguridad, a no dejar que el temor y la duda invadan nuestra vida, a no pensar, es que voy a quedar mal, es que puedo fallar, es que no tengo motivación como para hacer esto, y andamos buscándole y rascando y no encontramos, pero la respuesta está en Dios, que nos dice, créeme, esfuérzate, sé valiente, ten seguridad, enfrenta los retos de la vida confiando en mí. Por eso yo quiero animarte en verdad, para que podamos vencer el temor al fracaso. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tener esa fobia? Vamos a leer lo que dice Mateo 25. Del 24 al 30. Es un pasaje muy conocido, a lo mejor ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice, pero llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses y Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces aún ni siquiera lo intentamos y ya estamos llorando y crujiendo los dientes. A veces ni siquiera hemos dado un paso para ver si podemos y ya estamos quejándonos, ya estamos haciendo berrinche, ya estamos excusándonos, ya estamos como el chavo, es que sí lo hago, es que sí voy. Pero tenemos en esta historia, en esta parábola de los talentos, una enseñanza muy clara y contundente. Si nos dejamos dominar por el miedo, Dios va a terminar diciéndonos esto. Oye, yo te di muchas cosas, te di talentos, te di dones, te di potencial. Yo sabía que tú lo podías hacer. ¿Cómo que enterraste? ¿Cómo que desperdiciaste tu vida? ¿Cómo que no te atreviste? O sea, ¿por qué? Y por eso el Señor quiere que pensemos y recapacitemos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Tememos usarlo? Porque no vaya a ser que no pueda. Cuando en realidad sí podemos. Porque esta porción de la Biblia nos recuerda que no es bueno dejarnos dominar por los temores. Que Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado. Creo que ya fueron suficientes años de vivir en temor. Creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos vivido
vez tras vez y año con año, dominados por ciertos temores. Y uno de ellos, el temor al fracaso. No hago las cosas porque, ¿y qué tal si me dicen que no? ¿Y qué tal si sale mal? ¿Y qué tal si pierdo lo que di, invertí, hice y nos quedamos así? Yo quiero animarles, hermanos, para que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo y que Él nos ayude a vencer ese temor al fracaso. Seamos fieles, seamos valientes, mostremos seguridad. Dios está con nosotros y así como le promete a Josué que Él estaría con él donde quiera, Dios va con nosotros también donde quiera. Si es que Dios nos desafía, porque Él nos ha mostrado que no quiere que nos quedemos paralizados por los temores, por el temor al fracaso. Practiquemos lo que el Señor nos ha mostrado hoy. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí en su lugar, o en su casa, ¿verdad? O ahí donde estén. Y pidámosle a Dios que nos ayude. Cada uno de nosotros sabemos nuestros temores, nuestras dudas. Si estamos siendo dominados por el temor al fracaso. Pero Dios hoy nos dice también que nos esforcemos, que seamos valientes. Que en el nombre del Señor Jesús somos más que vencedores. Que si Él nos ha dado algo, es porque Dios sabe que podemos hacerlo bien. Y si fallamos, el Señor nos levanta. Y si fallamos, el Señor nos restaura. Señor, tú sabes que queremos hacer tu voluntad. Sabes, Señor, del esfuerzo que cada uno de los que estamos aquí, que cada uno, Señor, los que estamos meditando en esta palabra, tú sabes el esfuerzo que hacemos. Sabes la dedicación que ponemos en hacer tu voluntad, en servirte, en hacer lo correcto, en hacer lo que tú nos mandas, Señor. Tú sabes la dedicación que estamos poniendo en todo ello. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes. No queremos ser presa del temor. Queremos creerte a ti. Y tú sabes, Padre eterno, que como iglesia tenemos que seguir adelante. Tú nos desafías, Señor, cada día para hacer tu voluntad. Te ruego que trabajes en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad y a poder experimentar que podemos vencer nuestros más grandes temores. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.